Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todas las personas que estén escuchando. Mi nombre es Antonio, soy especialista en Derecho Penal y Criminología. Y bueno, antes que nada agradecer el espacio que me brinda Roberto para poder compartir un punto de vista y unas vivencias personales que he desempeñado. Aclaro, no me desempeño como abogado, me desempeño dentro de establecimientos penitenciarios. Bueno, una de las cuestiones que quiero aclarar antes que nada. No voy a andar con tecnicismos ni complicaciones en cuanto al vocabulario. Voy a ser muy directo y algo orientado más a lo entendible para todos. Hacer más sencillo la comprensión de esta cuestión. El tema que voy a tratar es más allá relacionado con la cuestión de la sobrepoblación carcelaria que todos conocen y saben que existe. Es más, los establecimientos y las fuerzas de seguridad lo han reconocido. La cuestión que vengo a tratar específicamente es en cuanto a la capacidad de cupos. ¿Qué es lo que pasa cuando se exige por parte del órgano judicial, ¿no? La exigencia está de que se genere un cupo, sea como sea, pero se tiene que generar. Hay todo un trasfondo detrás de esto, más allá de que llega al oficio, te exigen ya sea al director o a cualquier representante del servicio penitenciario en cuanto a la obligación de generar cupos bajo apercibimiento o bajo de diferentes responsabilidades, ¿no? La cuestión que viene a complicar esto es qué pasa si no tengo lugar para generar ese cupo de esa persona privada de la libertad. ¿Qué hago en esa situación o qué tengo que hacer para poder generar ese cupo? Y la pregunta que viene es ¿cómo hago para traer otra persona a un establecimiento que ya ha superado su capacidad de alojamiento? ¿Cómo hago para seguir sumando personas a ese establecimiento que ya está saturado? Una de las soluciones, por así decirlo, que se tomó en algún momento fue habilitar lugares que no están destinados para alojamiento, hacer la transformación correspondiente con baños, camas, duchas y toda la cuestión, para que pueda albergar a personas privadas de la libertad. ¿Cuál sería el problema? Estos sectores que se han utilizado son talleres, ya sea textiles, manufactura de zapatos, borseos, indumentaria, demás. O los gimnasios mismos que se encuentran en cada lugar de alojamiento, digamos, destinado para el uso de las personas privadas de la libertad. Esta cuestión básicamente sería restringir el acceso, ya sea aprendizaje de labores y actividades recreativas, deportivas, solamente para destinar ese lugar para que se alojen a personas privadas de la libertad, debido a la falta de cupos en los establecimientos penitenciarios. Pero habría que tener en consideración qué vale más, el lugar de alojamiento o la cuestión de las actividades que ayudan a progresar a la persona, que le dan conocimientos en cuanto a prácticas laborales, aprender, no sé, un taller de carpintería, de herrería y cualquier tipo de taller que se desarrolle dentro de los establecimientos, ¿no? Y también el tema de los gimnasios, el uso de elementos para realizar deporte, ya sea fútbol, vóley, básquet, handball, cualquier tipo de deporte. Y además del acondicionamiento físico. El deporte dentro de un lugar de encierro es una de las herramientas fundamentales para que esas personas liberen la tensión que genera el encierro constante. El encierro dentro de lugares que no son muy amplios para una persona. Imagínense un gimnasio, una cancha de fútbol de 9 más o menos. Es demasiado chico. Es demasiado chico para alojar 60, 70, hasta 80 personas
que ha pasado, que ha alojado hasta 80 personas. Y les digo que el lugar no es muy agradable para que esas personas convivan. Además de los riesgos que contrae tener un lugar de alojamiento de 80 personas, colectivo, donde no hay divisiones, donde no hay privacidad que necesita cada persona. Y tenemos la cuestión de los riesgos que pueden surgir dentro de ese lugar de alojamiento. Los lugares de alojamiento que deberían ser correspondientes para todos es una celda individual, es decir, una celda por persona, su cama, su baño, su lavamanos, sus elementos personales, su ropero, para una sola persona dentro de una sola celda, que tenga su privacidad, su lugar para estar solo, y después el lugar para compartir, digamos, los recreos, compartir un desayuno, un almuerzo, una merienda, una cena, una charla. Pero bueno, hoy en día la situación se hace muy complicado que se pueda brindar todos los derechos para las personas que se encuentran privadas de la libertad. Entonces tenemos esta cuestión de que se pueden generar muchísimo más riesgos para la persona en un lugar de alojamiento colectivo con tanta cantidad de gente, solamente para que se agreguen cupos a un establecimiento penitenciario por la exigencia judicial de que se generen cupos y que una persona o dos o tres, la cantidad que sea, tengan un lugar de alojamiento dentro de ese establecimiento. Y también, bueno, veríamos la consecuencia de las personas que se encuentran en lugares con sobrepoblación. No creerían que se afectaría el avance de esa persona dentro de los objetivos que tengan el tratamiento, dentro de la asistencia que pueda tener esa persona. No es lo mismo tener un psicólogo para 20, 30, 40 personas que un psicólogo para 100, 120, 130, la cantidad que sea. Al sumarse la cantidad de internos y no la cantidad de profesionales para los establecimientos, ¿no? Y esto se debe, además de la infraestructura, se debe al presupuesto. Si empezamos a hablar en cuanto a la capacidad de un establecimiento, básicamente nos apuntamos al presupuesto. Pero bueno, el país no está en una situación bastante favorable ya desde hace muchísimo tiempo como para dedicar demasiado presupuesto a un establecimiento penitenciario, ¿no? Y básicamente también podremos mencionar desde un principio que el sistema nacional de los establecimientos penitenciarios, ya sea el sistema de todas las leyes, es que se tratan de aplicar normativas en un sistema que no está al alcance de cumplir cada una de esas normativas. No, no encuentro la manera de que se cumplan todas las leyes, todas las normas, todas las exigencias que tienen las normativas vigentes en cuanto a la capacidad operativa que tiene todo el sistema, ya sea judicial o penitenciario, en cuanto a las garantías de poder brindar efectivamente cada uno de los derechos, cada una de las obligaciones que eh, exige la normativa, ¿no? Pero bueno, lo mejor que se puede hacer es con lo que se tiene y se hace de la manera como se puede. Muchas veces no se tiene todo al alcance y justamente se ven reflejados esta falta de recursos en la cantidad inmensa de habeas corpus que se generan día a día en cuanto a la falta ya sea de un colchón, de una frazada, de elementos de higiene, de lo que se puedan imaginar. Pero bueno, estamos en un país que decidió optar por incorporar a su normativa nacional un montón de convenciones, instrumentos internacionales que garantizan el derecho que toda persona debería tener, obviamente, pero que el sistema no puede soportar y aplicar cada una de ellas de forma efectiva y que justamente siempre suele pasarse por alto algo y termina derivando ya sea en una habeas corpus, una denuncia, un reclamo
de cualquier parte de la sociedad, no solo de las personas privadas de la libertad. Pero bueno, yo les planteo esta cuestión que me pareció muy interesante para mencionar por algunas preguntas que me han surgido en relación a esto, ¿no? ¿Qué se hace cuando se solicita un cupo y no se tiene un cupo? ¿O cómo es el movimiento detrás para obtener ese cupo? Tengan en cuenta que, más allá de la aclaración que hace el servicio penitenciario, de que ya tiene sobrepoblación y que en su página oficial está aclarado, especificado los números, que hay sobrepoblación carcelaria, cómo se generan estos cupos, ¿no? Tengan una idea que les voy a comentar. Lo que se suele hacer, además de esto, destinar lugares de alojamiento, lugares que no son para alojamiento, convertirlos, a hacer las adecuaciones necesarias para convertirlos en lugares de alojamiento, como mencioné, los talleres o los gimnasios. Tengan en cuenta que también para poder generar esos cupos se tiene constantemente circulando a determinada cantidad de internos, de unidades a unidades, para poder ir generando esos cupos. Se libera un cupo en determinada unidad, hay un interno de otra unidad que ya está yendo para poder ocupar ese cupo. O sea, se libera un cupo, inmediatamente ya está ocupado por otro interno, por otra persona privada de la libertad. Entonces tengan en cuenta qué va a pasar cuando ya el sistema esté más saturado de lo que está, obviamente. Cuando el sistema esté explotando de gente que se encuentra privada de la libertad, ¿qué hacemos en ese momento? ¿Cuántos derechos se van a vulnerar? ¿Cuántas denuncias se van a recibir? Pero bueno, habría que hacer todo un replanteamiento en cuanto a la normativa vigente, los beneficios que se brindan a las personas, qué tan necesario es tener a la persona privada de la libertad de acuerdo a determinados tipos de delitos. No se está planteando en ninguna manera que se haga puerta libre a las cárceles. Eso déjenlo de lado. Lo que se está planteando es la cuestión de los beneficios y la necesidad que se tiene para que una persona se encuentre o no privada de la libertad. Otra de las cuestiones también que me gustaría tratar, tomando en cuenta un poco de lo que mencioné anteriormente en cuanto a la sobrepoblación, es la cuestión de la exposición, los riesgos, las consecuencias que tiene el ambiente para con los agentes que desempeñan funciones dentro de los establecimientos. Imagínense una persona que pasa atendiendo las necesidades de 300, 400 personas a la vez durante 12 horas, los riesgos que pueden llegar a surgir por problemas de convivencia entre las personas privadas de su libertad, entre el personal, demás cuestiones personales que pueden afectar el desempeño laboral de cada agente, ¿no? Teniendo en cuenta que antes de ser agentes todos seríamos personas con sus problemas, su vida personal, sus intereses y demás. Esta cuestión muy pocas veces fue tratada, para no decir nunca tratada, ¿no? Ya sea por falta de interés en cuanto a las consecuencias que puede tener desempeñar labores dentro de un establecimiento penitenciario. Se puede decir que el 80-70% del personal que desempeña funciones, ya sea a corto, mediano o largo plazo, tiene una repercusión psicológica en cuanto a las funciones que presta, a las cosas que ve, a las cosas que escucha, a las cosas que vive. Obviamente a todos afectaría las cuestiones que se viven dentro de un establecimiento penitenciario, dentro de una cárcel. Han sido divulgados videos por parte de personas privadas de la libertad donde se ven situaciones que desde mi punto de vista creo que afectaría a la mayoría, tanto psicológicamente como emocionalmente. Pero bueno, muchas veces esta cuestión no se trata, no se ve, prácticamente se lo pasa por alto a los agentes penitenciarios que sufren
algún tipo de afectación psíquica, ya que pasan, como mencioné anteriormente, 12 horas seguidas atendiendo las necesidades, escuchando los problemas, viendo situaciones que quizás no le gustaría ver o no le gustaría vivir. Pero bueno, obviamente nadie obliga a los agentes a haberse dedicado a esa profesión, ¿no? Pero ante la necesidad uno recurre a cualquier herramienta que puede tener. Bueno, los agentes recurren en ese momento de necesidad a desempeñar las funciones que desempeñan. Pero eso no quiere decir que sean desechables, digamos, ¿no? Así que planteando esto también, imagínense en un ámbito de sobrepoblación, aún empeorado de lo que está hoy en día, mucho peor, sería mucho más complicado para las personas tanto que desempeñan las funciones, ya sea por la pérdida de interés, por la saturación de las responsabilidades, eh, pérdida de esa emoción que tiene uno el primer día de tratar de cumplir con todo, ser responsable, desempeñarse de la mejor manera en el trabajo. A la larga uno siempre pierde el interés, ya sea por la falta de reconocimiento, por los riesgos que corre, o ve ese desinterés que tienen los demás por uno y suele replicar ese desinterés en cuanto a las funciones. Así que nada, es una cuestión más que nada de experiencia que quería compartir, y no solamente cuando hablen con personas privadas de la libertad o cuando hablen con determinadas personas, que no tomen solamente la cuestión que se plantea de un solo lado, sino que traten de escuchar las dos campanas y que cada uno, de acuerdo a su pensamiento, trate de sacar la mejor conclusión para llegar a tomar buenas decisiones de acuerdo a la función que esté desempeñando o lo que tenga que realizar. Que hay personas de los dos lados, tanto personas privadas de la libertad como los agentes que desempeñan funciones, y que cada situación que pasa, cada día, cada guardia que pasa, produce efectos y consecuencias tanto a las personas privadas de la libertad como a los agentes penitenciarios y el total del personal. Así que bueno, nuevamente quiero agradecer a Roberto por brindarme este espacio y poder compartir algo que sería más cotidiano en cuanto a las labores que llegué a desempeñar. Y está bueno también que desde mi lado se pueda compartir hacia personas que se abocan específicamente al derecho penal, y que estaría bueno que conozcan sobre las experiencias que un personal suele vivir, suele experimentar, y que obviamente le suele afectar como imagino que le afectaría a cualquiera. Y bueno, les deseo a todos muchos éxitos y espero que no sea la primera vez que pueda aportar algo a este canal. Me han surgido otros temas también para poder hablar en cuanto a lo que es experimentar en carne propia determinadas cuestiones. Hoy me tocó hablar sobre el tema del cupo y qué hay detrás de tomar cada decisión para que se libere un cupo, o cuáles fueron los antecedentes de conseguir ese cupo, cuáles fueron las consecuencias, y que toda decisión que se toma tiene consecuencias, y que las consecuencias siempre repercuten en las personas que se encuentran dentro del sistema, ya sea para bien o para mal. Pero bueno, está bueno recordar esta situación de que toda decisión tiene consecuencias, y bueno, espero que lo tomen en cuenta la próxima vez que se vean tocados por alguna de estas situaciones, o que vean estas situaciones desde otro punto de vista, y, y puedan tener, digamos, las dos campanas
para poder llegar a una buena decisión o siquiera para poder conocer sobre lo que es el ámbito. Espero poder volver a compartir cosas con ustedes y bueno, nos estamos viendo la próxima vez. Muchas gracias.